Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial en donde conversaremos sobre el diseño y el análisis de puesto de trabajo. Todos pues conocemos que hoy en día las organizaciones buscan el logro de la calidad total y de la mejora continua. Y una pues manera de lograrlo sin duda en una forma precisa e inteligente es la creación y diseño de cada puesto de trabajo. Por supuesto también, ¿verdad? La incorporación para estos puestos de trabajo de excelentes individuos que colaboren para alcanzar las metas o objetivos de la organización. En el momento en que nosotros tomamos decisiones, juega un papel muy importante esa descripción de puesto que tenemos, los perfiles, los niveles de desempeño y por supuesto las evaluaciones que hemos hecho del desempeño de los trabajadores, y eso pues nos va a permitir poder tomar, vamos a decir que en una forma oportuna y exacta, mejores decisiones a la hora de seleccionar nuestro personal. Pero, ¿qué es un puesto o cargo, como también se le conoce? Bueno, vamos a decir que es una unidad operacional, la cual está formada por un cúmulo de responsabilidades, de deberes, de tareas, de actividades, de funciones que debe realizar un individuo en un puesto. Puesto que representa una jerarquía específica, la cual pues es parte de una estructura que está establecida ya en un organigrama de una empresa. Chavenato nos define como puesto ese conjunto de funciones que ocupa una posición formal, dice él, dentro del organigrama, entendidas las funciones como las responsabilidades, los deberes y las tareas predeterminadas. Estas funciones son las que proporcionan los medios mediante los cuales los empleados van a contribuir a los objetivos organizacionales. Me gustaría, antes de continuar desarrollando el tema, que diferenciáramos lo que es diseño de puesto y lo que es análisis de puesto. Cuando estamos hablando de diseño de puestos, nos estamos refiriendo a crear puestos nuevos de trabajo. Y cuando nos referimos a análisis de puestos, nos referimos específicamente a revisar los puestos ya existentes. Tanto el diseño, el análisis, al final de cuentas, nos van a contribuir para que nosotros creamos nuestro manual de puesto. Que toda organización, ¿verdad?, debe de tener ese manual de puesto, descriptor de puestos, perfiles de puestos o como se le llama en cada una de las organizaciones. Pero estos no están descritos qué es lo que se requiere para hacer un puesto y qué es lo que el trabajador debe de hacer al desarrollar un cargo dentro de una organización. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar un puesto de trabajo o un cargo, ¿verdad?, nosotros debemos de establecer las tareas, las atribuciones que el ocupante va a cumplir, o sea, el contenido del cargo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuáles son las atribuciones, las tareas? Es decir, los métodos y los procesos de trabajo. También debemos de considerar, ¿verdad?, a quién deberá reportar el ocupante del cargo, o sea, la responsabilidad, y a quién deberá en algún momento pues supervisar o dirigir. O sea, aquí ya estamos hablando de la autoridad. También es importante que nosotros conozcamos que normalmente la Administración de Recursos Humanos no es la responsable de diseñar los cargos, normalmente. Los cargos, por ejemplo, los cargos operativos son diseñados por el área de ingeniería industrial. Los cargos de oficinas, aquellas unidades de organización o de métodos, OIM se llamaban anteriormente, ¿verdad?, son las que ellas encargadas de diseñar esos puestos. Pero normalmente, y quien contribuye para hacerlo en las organizaciones, son recursos humanos y los jefes inmediatos, que al final de cuentas son los que lo están elaborando. O sea, recursos humanos coordina, ¿verdad?, con el jefe inmediato para describir, para diseñar ese nuevo puesto que se va a crear en la organización. Pero ¿cuáles son las razones por las cuales nosotros
vamos a diseñar un puesto de trabajo. Miren, porque hay una reestructuración, porque hay unos nuevos proyectos que se van a desarrollar en la empresa, porque estamos creciendo, hay expansión, nos estamos diversificando, estamos empleando nuevas tecnologías, porque nos estamos fusionando, ¿verdad?, con otras empresas. Estas son algunas de las razones por las cuales nosotros nos vamos a ver en la necesidad de diseñar un puesto de trabajo. Por supuesto que para diseñar un puesto de trabajo hay ciertas consideraciones que debemos de tomar en cuenta, o sea, ciertos elementos que vamos a considerar. Por ejemplo, cuáles son los objetivos de la empresa, las políticas, los valores, sus principios, el tipo de servicios que ofrece, sus organigramas, cómo estamos posicionados en el mercado, cuál es el nivel de competencia que nosotros tenemos, y no olvidemos también a los sindicatos. Son elementos que debemos de considerar nosotros a la hora que vamos a diseñar un puesto de trabajo. Pero veamos entonces ahora qué es el análisis de puesto. Y aquí lo vamos a definir como aquel estudio que determina los requisitos, las responsabilidades, ¿verdad?, y las condiciones que el puesto exige para desempeñarlo adecuadamente. Y de la misma manera también, ¿verdad?, es la determinación sistemática y pormenorizada de los requisitos que el candidato debe de cubrir para desempeñar con calidad, efectividad y en consideraciones, dijéramos, óptimas, en condiciones bajo presión, ¿verdad? Todas esas actividades, todas esas responsabilidades, todas esas funciones propias del puesto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de análisis de puesto, estamos hablando de experiencia, de responsabilidad, de nivel de esfuerzo que requiere para poderse desempeñar ese puesto. Y es ahí donde entran por parte de la persona que lo va a desempeñar, cuáles son esas características de responsabilidades que nosotros debemos de observar. Y es ahí donde, por ejemplo, podemos ubicar esas características de responsabilidad dependiendo de las experiencias en puestos similares, del don de mando, de su liderazgo, de su autoridad. Cada uno de los puestos también va a tener algunos requisitos físicos, y entonces ahí yo voy a observar, vamos a decir que su coordinación, sus destrezas, su complexión física, su estatura, pueden ser algunas de las características que yo tengo que observar. Así como también el puesto va a requerir de ese nuevo trabajador algunos requisitos intelectuales, como sus conocimientos técnicos, iniciativa, habilidad, su nivel de estudio. Y, por supuesto, vamos a analizar las condiciones de trabajo, cuáles son los riesgos, cuáles son los horarios que tienen, cuál es el nivel de movilidad que el puesto como tal requiere. Son aspectos que vamos a nosotros a estudiar cuando vamos a desarrollar el análisis de puesto. Entonces, el análisis de puesto, fíjense, consta de dos partes específicas. Lo que se conoce como la descripción de puestos, en donde aparecen las actividades, las responsabilidades y los deberes, y lo que corresponde a las especificaciones del puesto, es decir, los conocimientos, las cualidades y las habilidades que la persona debe de tener para desempeñar adecuadamente ese puesto. Entonces, decimos pues, cuando hablamos del perfil del puesto de cargo, vamos a hablar de la descripción y vamos a hablar de las especificaciones. En la descripción vamos a redactar esa lista de tareas, de funciones, de responsabilidades, de condiciones ambientales y riesgos inherentes del puesto. Y cuando hablamos de las especificaciones, vamos a hacer una declaración escrita de las calificaciones necesarias para ser titular de ese puesto. Dentro de una organización, un cargo o un puesto, ¿verdad?, representa, refleja un nivel jerárquico, un nivel de subordinación, un nivel de supervisión, o lo que corresponde a cómo son las relaciones laterales que él tiene. Depende de la ubicación que tenga ese cargo dentro de un organigrama, ¿verdad? Así van a ser estos indicadores jerárquicos, de subordinación, de supervisión y cómo se dan las relaciones laborales. Decíamos que de este análisis, que de este diseño de puesto, nosotros vamos a, al final de cuentas, crear
el documento que conocemos como Manual de Puestos. Este es un documento que prácticamente nos sirve para todas las funciones que se desarrollan dentro de la gestión del capital humano. Es decir, lo vamos a utilizar para el reclutamiento y selección, para la inducción, para la promoción. Lo vamos a utilizar en los programas de salud ocupacional, de seguridad. Lo vamos a utilizar a la hora que vamos a hacer la evaluación del desempeño, a la hora que queremos incrementar, ¿verdad? Ya sea por méritos o por incentivos, ¿verdad? Nos va a servir para diseñar nuestra estructura organizacional, cómo vamos a hacer nuestra distribución de planta. Es decir, el manual de puestos es un documento que en recursos humanos lo utilizamos para todas las funciones que ahí se desarrollan. Pero ¿cómo se desarrolla o cuáles son las fases del análisis de puestos? Las vamos a ubicar quizás en tres grandes áreas. La primera es la que corresponde a la parte de la planificación. En esta parte de la planificación es donde nosotros buscamos, fíjense, el compromiso de la gerencia y del comité coordinador, porque para hacer un análisis de puestos debemos de nombrar un comité coordinador. Vamos a tomar en esta parte de la planificación, ¿verdad?, decisiones inherentes con relación a los analistas, los que van a hacer este análisis de puestos, ¿verdad? Los métodos que vamos a utilizar para hacer el análisis, ¿verdad?, es parte de la planificación, así como también la promoción o divulgación y puesta en marcha del programa de análisis de puestos. Entonces, en esta etapa de la planificación, nosotros, ¿verdad?, buscamos lograr el compromiso de la gerencia y de este comité coordinador, ¿verdad? Buscamos establecer cuáles son los tipos, las características que deben de tener los analistas, ¿verdad? En esta planificación es donde vamos a seleccionar el método de análisis que vamos a aplicar, ¿verdad? Y por supuesto decíamos publicitarlo, difundirlo con los compañeros de trabajo para que sepan que vamos a desarrollar el análisis de puestos. En una segunda etapa ya es lo que corresponde a la parte administrativa, o sea, el hecho de desarrollar en sí el estudio o el análisis del puesto y la aplicación, por supuesto, del método necesario para hacer el análisis de puesto. En una tercera etapa ya es la parte administrativa, en donde nosotros ya, después de haber hecho estos análisis, vamos a poder describir este puesto. Vamos a lograr de la gerencia, ¿verdad?, la aprobación de esta descripción. Y en algunos casos vamos a hacer la actualización de la descripción de los puestos que ya tenemos y que están funcionando dentro de la organización. Entonces, vamos a utilizar, ¿verdad?, algunos métodos para hacer este análisis de puestos. Y existen algunos métodos clásicos, se les llama así, de análisis de puestos. Uno de ellos es la observación directa, el cuestionario, la entrevista y los informes sucesivos. Cuando nosotros vamos a seleccionar un método, tenemos que analizar algunos aspectos. Por ejemplo, la disponibilidad de tiempo que tenemos para realizar este estudio. ¿Cómo es la estructura o la organización de la empresa? Sí, tenemos diferentes departamentos que están a distancias grandes entre una planta o una oficina u otra oficina. Vamos a tomar en consideración los recursos financieros que nosotros tenemos para invertir en este proyecto del análisis de puesto. También es importante que analicemos, ¿verdad?, el nivel jerárquico u operativo del puesto que vamos a analizar, el tipo de producción, el grado del conocimiento del puesto y de la empresa por parte de la persona que va a hacer este análisis. Estos son algunos de los aspectos que debo de considerar. El método, pues al final de cuentas, el método que nosotros utilizamos lo que pretende determinar es cómo está compuesto este trabajo, cómo es su funcionamiento, cómo son las condiciones en que se desarrollan, ambientales, psicológicas, fisiológicas, ¿verdad? Los riesgos que tiene el desarrollo de esta función, el modo de cómo se ejecuta el trabajo, las herramientas, el equipo que utiliza. Eso es prácticamente lo que nosotros buscamos cuando estamos haciendo
este análisis de puesto. Veamos el primer método, la observación directa, que quizás es de los más sencillos, ¿verdad? Es decir, vamos a observar lo que el empleado hace para llevar a cabo sus funciones y las condiciones bajo cuales las hace. A través de este método nosotros obtenemos información pues de primera mano y nos familiarizamos con las condiciones de trabajo, ¿verdad? Con los procesos, con las actitudes que requiere un puesto, el equipo que utiliza, material que maneja, ¿verdad? Estas son algunas de las características pues, que tiene este método, ¿verdad? Nosotros cuando vamos a aplicar este método tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Y ser un poco atentos, ¿verdad? Porque para poderlo desarrollar, el método de observación directa, tenemos que contar con la aceptación por parte del observado, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Tal vez en el pasado, al aplicar este método, un analista llegaba a la oficina y prácticamente estaba observando ¿cómo se llama? Y el trabajador se daba cuenta que ahí había alguien viéndolo en lo que hacía. Posiblemente ahora con el uso de la tecnología ni se requiere, o puede ser que el mismo trabajador ni cuenta se dé que estamos observando qué es lo que él, ¿verdad? Estamos observando de su trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de observar, ¿verdad? Cuando vamos a aplicar este método de ese trabajo? Bueno, primero tenemos que ver qué es lo que hace normalmente, cuáles son las adicionales, ¿verdad? Esas adicionales las hacen todos los demás trabajadores, ¿verdad? ¿Con qué frecuencia lo hacen? ¿Verdad? Es decir, son algunos de los aspectos que yo debo de observar. Me doy cuenta de las habilidades que son necesarias para desempeñar ese puesto. Lo tengo que observar en el momento en que estoy haciendo el estudio. Por supuesto que el método de observación directa tiene algunas desventajas. Primero, que no suministra datos completos, ¿verdad? Pues hay cosas que yo las puedo ver físicamente, pero hay otras que no se ve. Por ejemplo, cuando está pensando por decir algo, ¿verdad? Yo no puedo saber o ver qué es lo que está pensando, ¿verdad? Entonces, también vamos a decir que cuando el método es muy largo, también se vuelve un poco lento, ¿verdad? Y el problema es de que como es observación directa, ¿verdad? No hay participación, dijéramos, por parte de los trabajadores, o sea, ni le pregunto ni él pues se da cuenta, como decimos ahora, con el uso de la tecnología. Este método normalmente es utilizado en procesos manufactureros y en cargos con énfasis en actividades físicas normalmente. El cuestionario, ¿verdad? Quizás lo más difícil o lo importante es la redacción de las preguntas que nosotros vamos a hacer. Aquí a través de un cuestionario, ¿verdad? Lo importante es que el propietario del puesto, él puede describir con exactitud el trabajo que realiza. Entonces yo le hago un cuestionario, él me lo llena y me lo puede llenar en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a cómo él interpreta las preguntas, por supuesto, así las va a contestar, ¿verdad? Y las puede contestar en cualquier momento. Entonces, vamos a decir que el método de cuestionario quizás es el más rápido en comparación de la observación directa, ¿verdad? Más económico, porque la información, pues ya yo ese mismo cuestionario o el cuestionario se lo puedo pasar simultáneamente a todos los puestos de la empresa y estoy obteniendo resultados, ¿verdad? El investigador o el analista no tiene nada que ver ahí, ¿no? Que es el trabajador el que va colocando, ¿verdad? Lo que él, dándole respuesta a las preguntas que tiene el cuestionario, ¿verdad? Aquí todos los empleados pueden participar, lo llenan en cualquier momento y en algunos casos hasta las mismas preguntas se les pueden aplicar a todos. Este método del cuestionario, de las desventajas que tiene es que la construcción, ¿verdad?, del cuestionario muchas veces es un poco difícil o complicada, ¿verdad? El desarrollo y la prueba del cuestionario también puede ser un proceso costoso y lento,
¿verdad? Hay una participación pasiva del analista, ¿verdad? Aunque no lo creamos, pero todavía hay en algunas organizaciones, ¿verdad?, que algunos trabajadores tienen alguna dificultad para describir con exactitud en qué consiste su trabajo. Ya no digamos que algunos pues no saben leer muy bien todavía, ¿verdad? Y por supuesto tampoco escribir. Puede ser que a la hora también de que se va resolviendo el cuestionario, el trabajador emplee algunos términos técnicos, ¿verdad?, que no los conozca el analista. Así también hay una ansiedad, ¿verdad?, por parte de los trabajadores, ¿verdad?, en el sentido de que puedan creer de que el analista me va a interpretar erróneamente la información que yo he colocado, ¿verdad? Estas son algunas de las desventajas porque tiene el método del cuestionario. Otro método clásico, ¿verdad?, es el que corresponde a la entrevista, ¿verdad? Este quizás es uno de los los más efectivos, ¿verdad? Ya que porque nosotros podemos obtener la información, ¿verdad?, a través de la entrevista, ¿verdad?, con las personas. Es decir, el cara a cara. O sea, yo puedo darme cuenta de la respuesta si no le entendí, vuelvo a preguntar y también en este caso el trabajador, si no me ha entendido, me puede preguntar para que le explique de una mejor manera la pregunta, ¿verdad? Lo que sí es que con este método es importante que nosotros sepamos seleccionar adecuadamente a los entrevistadores, ¿verdad? Tienen que ser personas con capacidad, porque no vaya a ser que en ese proceso de entrevista, ¿verdad?, vayan a haber malos entendidos y lo que puede hacer un buen trabajo de análisis, ¿verdad?, se puede convertir en algo que genere incertidumbre o situaciones no agradables, tanto para los trabajadores como para el analista. También es importante de que estos analistas entonces, ¿verdad?, los capacitemos, ¿verdad? Y otra de los procesos o de las etapas que hay que desarrollar entonces en la entrevista es el hecho de realizar la entrevista. Y ustedes, pues, expertos como son en realizar entrevistas, conocen todos los pormenores necesarios para llevar a cabo una entrevista en forma adecuada. ¿Cuáles son las ventajas del método de la entrevista? Bueno, hay una retroalimentación inmediata, ¿verdad? Hay alguna duda, la podemos aclarar, ¿verdad? El método es de mayor calidad, como decíamos, ¿verdad? Se puede aplicar a cualquier puesto sin ningún problema, ¿verdad? Podemos detectar, fíjense, algunas actividades, algunos comportamientos que de otra forma no salen a luz, ¿verdad? También podemos nosotros analizar actividades importantes que solo ocurren ocasionalmente, que no siempre se da, ¿verdad? Y le permite al analista evaluar aquellos datos que son importantes y eliminar los que no son importantes como consecuencia de la entrevista. Pero ¿cuáles son las desventajas que tiene la entrevista? Bueno, primero, requiere mucho tiempo. Principalmente, ¿verdad?, cuando la cantidad de puestos que yo voy a analizar son bastantes. Esto trae como consecuencia también de que es bastante caro, ¿verdad? Porque vamos a pagar a los salarios, fíjense, del personal que entrevista, así como también del que entrevistamos, ¿verdad? Entonces el rendimiento de trabajo de la organización durante ese momento va a disminuir, ¿verdad? Y lo que ya mencionábamos, depende de la preparación del analista. Una entrevista mal dirigida puede originar una reacción negativa. Además de eso, si un analista está mal preparado, o sea, no está capacitado, ¿verdad?, pierde demasiado tiempo, ¿verdad?, y puede dar lugar a una deformación de la información, ¿verdad?, o malinterpretar, ¿verdad?, y eso en una forma involuntaria podemos no hacer un análisis adecuado porque la información que recolectamos no es la correcta. El otro método es el método de informes sucesivos. Aquí en este método, fíjense, lo que nosotros hacemos es al trabajador le damos
al titular del puesto, ¿va? Le damos una libreta, ¿verdad? Una libreta en blanco, ¿va? Para que él vaya escribiendo qué es lo que hace diariamente. Y esta se la podemos dar por un tiempo y él va anotando ahí, ¿verdad? Lo que él hace, porque no todos los días hace lo mismo. Entonces, lo podemos hacer así a través de este método de informes sucesivos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene este método? Mire, que no requiere un trabajo previo del analista, ¿verdad? Hay mucha flexibilidad para el registro de las actividades. Y por supuesto, la desventaja es que requiere mucho tiempo para consolidar la información. Entonces, nos damos cuenta lo importante que es que nosotros tengamos claramente definidos cuáles son las funciones de un puesto, ¿verdad? Así como también cuáles son los requerimientos que debe de tener la persona que va a ocupar un puesto, ¿sí? Estos son de los aspectos que nosotros debemos de considerar, ¿verdad? Cuando vamos a hacer ese análisis, ese diseño de puesto, porque decimos, de cada uno de los puestos vamos a hacer este estudio o este diseño y esto nos va a servir para crear nuestro manual de puestos, que es otro tema que posteriormente vamos a conversar también. Agradezco su atención.